Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor vamos a compartir la palabra del Señor. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Amén, amén. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador en Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Creador, nuestro Dios, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo nuestro Señor: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada hará desistir ahora de lo que piensan hacer. Ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es palabra del Señor, y en el Espíritu damos gloria a su palabra. Amén, amén. A partir de este momento, queridos hermanos, como siempre, el desarrollo sin perder el tiempo y la enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, queridos hermanos. Muy bien. Ahí estamos, está todo preparado, el panorama. Vamos a trabajar sobre estos textos bíblicos desde el 1 al 9, ¿sí? En donde nos habla, la palabra del Señor nos habla muy clarito de lo que es este acontecimiento, en donde se describe un panorama, prácticamente un desafío que hace la humanidad contra Dios, ¿no? Y acá se pone de manifiesto ya la descendencia de Cus, vendría a ser la descendencia de Can, de Canaán, de Cus. Y acá entra en escena el famoso Nimrod. Entonces, la soberanía de Dios sobre la humanidad es siempre extremadamente maravillosa para todos, porque Él tiene el control de todo. Ustedes observen que mientras ellos estaban construyendo, el Señor ya descendió, ya observó, sabía todo lo que estaban haciendo. Y para cualquiera puede decir: pero qué malo que es el Señor, no lo dejó terminar. Pueden decir que tuvo envidia el Señor de lo que estaban haciendo. Y la respuesta es que ellos lo estaban haciendo con sus propias fuerzas. Ese es el tema. Ellos estaban construyendo todo lo que estaban construyendo, pero lo estaban haciendo con sus propias fuerzas. Y hay un texto muy clave, quiero que tomen nota, acerca que confirma, para mí personalmente, confirma lo que acabamos de leer. Y lo vamos a encontrar en el Salmo capítulo 127. ¿Qué dice el Salmo capítulo 127? En el versículo 1 dice: si nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial, dice, no edifica la casa, en vano trabajan lo que la edifican. Escuchen esto, ellos estaban armando una ciudad. Amén. Si el Señor, nuestro Dios,
no guarda la ciudad, como esa ciudad de Babel, en vano vela la guardia. Qué palabra, damos gloria a su palabra, ¿eh? En vano. O sea, pueden tener todo el poderío para hacer todo lo que ustedes quieran, como estamos viendo a esa misma descendencia, estamos viendo construyendo todavía ciudades inmensas, porque ya está en su genética. Pero es todo en vano. O sea, está todo bien, pero todo es en vano, según las escrituras, todo va a ser en vano. Y acá ya el Señor está anticipando desde ese tiempo. El tema es que ahí nacen los idiomas. Uno siempre se pregunta, pero me acuerdo hace tiempo, cuando todavía yo recién me estaba preparando en los estudios, no entendía mucho. Y una vez me quedé mal porque una persona me preguntó, que sabía que yo estaba estudiando, me dice, ¿qué significa Babel? Y yo todavía no sabía, todavía no sabía qué significaba. Y peor todavía cuando me empiezan a preguntar cómo es que tenían una sola lengua. Y yo haciendo el chiste digo, ¿y vos cuántas tenés? Yo tengo una sola, no sé cuántas tenés vos. Tenés que zafar de alguna forma haciendo el chiste, ¿no? Entonces, eso me llevó, por eso cada vez que paso por Génesis capítulo 11, me recuerda esos comienzos, ¿no? Que no sabía cómo explicar eso, bueno, terminé diciendo, recién estoy empezando, no sé mucho, quedo ahí nomás. Pero acá, volviendo al tema, pongámonos serios, querido, ¿eh? Si mi mamá me está escuchando, me reta. Si nuestro Creador no edifica una casa, una torre, una ciudad, todo, que si no está todo puesto en manos de Dios, todo es en vano. Y el Señor lo dejó de manifiesto, o sea, lo deja muy clarito en Génesis capítulo 11. Eso queda pero clarísimo al 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Una rebelión. ¿Sí? Del versículo 1 al 4, al haber cuando ahí se dan cuenta cuando dice había una sola lengua. Y ahí te das cuenta que cuando habla de lengua, habla de idiomas. En muchas denominaciones que siempre hice mención, yo hasta tuve algunos problemitas, con el tema de hablar en lenguas extrañas. Me he cansado de explicar en la radio, me he cansado de explicar por muchos lugares. Hay personas que se me fueron de la congregación por explicarle que cuando la Biblia hace mención en este caso de lengua, está hablando de idiomas. Sí, pero ya empezamos. Ahí no vamos porque ya empezamos. Entonces, tenía entonces, lo que se escucha de fondo es el teléfono de un mismo idioma, y ustedes observen que usaban las mismas palabras, o sea, se podían comunicar ellos tranquilamente, no había ningún problema, es como estamos hablando nosotros en este momento. Entonces nosotros nos comunicamos y hablamos, pero ¿qué situaciones que de repente yo escuche hablar a la otra persona en otro idioma? Y ahí viene la parte que quiero que entiendan. Porque ahí hubo una confusión de lengua y también hubo una dispersión. Entonces, ¿qué? Esto me había llevado a mí, porque yo siempre lo que me gusta de Génesis capítulo 11 es que al decir que había una sola lengua, que es un solo idioma, a mí me da el pie para aclarar Hechos capítulo 2, que es Pentecostés. ¿Entiendes? ¿Por qué Pentecostés? Porque cuando llegamos a Hechos capítulo 2, que es Pentecostés, lo resumo del versículo 4 al 8, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando se lee fuera de contexto, alguno entiende que es lo que a veces vemos en las congregaciones que están hablando en las lenguas que ustedes escuchan. Pero miren cómo lo aclara la misma Biblia. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, hay una coma, varones piadosos, otra coma, o sea, ya están los judíos, están los varones piadosos, y dice, de todas las naciones bajo el cielo. Al decir de todas las naciones bajo el cielo, es porque en ese momento
había gente de todas las naciones. ¿Dónde lo confirma? En el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Pero por qué estaban confusos? Ahora viene la explicación. Estaban confusos porque ellos, siendo hebreos, ¿se imaginan a Pedro hablando en latín, en portugués, en inglés y toda la mañana en coche? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Pero ahí no termina todo. Dice propia lengua. O sea, si había un tucumano ahí, y alguien dijo, por ejemplo, te tenés que arrepentir, primo, ya entendió el tucumano, primo. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, acá viene la parte que lo aclara, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y lo terminan de redondear al 100% del versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿En qué dice ahí? En nuestra lengua que hemos nacido. Por lo tanto, queda clarito que eran idiomas el Pentecostés. Entonces, cuando una iglesia te dice, tenés que ser bautizado en el Espíritu, hablar en lengua, y vos le tenés que decir, mirá, agátase castellano, vos me querés hablar, ¿qué querés que vaya? Me ponga a hablar en inglés, en portugués, no sé, en guaraní. Eso no quita que están las lenguas celestiales, que el apóstol Pablo, por eso es que el apóstol Pablo, todo esto parte, ahora volvemos de nuevo a Génesis 11, pero esto es muy importante. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo, él dice que él habla en muchas lenguas. ¿Qué significa eso? Que Pablo sabe mucho idioma, porque era un tipo muy estudioso, conocía muchos idiomas, el apóstol Pablo. Él dice acá, en el versículo 2 en adelante de 1 Corintios 14, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí está hablando del misterio de las lenguas que aclara en 1 Corintios 13. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Y aclara el versículo 4. El que habla en lengua se extraña, a sí mismo se edifica. O sea que no edifica la iglesia. Nadie te puede orar a vos, ponerte la mano en la cabeza, ni predicar hablando en ese tipo de lengua. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Entienden, queridos hermanos? Pero después aclara Pablo y dice que sí. Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten, que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada. En síntesis, no es edificada la iglesia. Entonces, después el apóstol empieza a hablar en el mismo capítulo que Dios es orden, empieza a poner ejemplos sobre la música para que sea entendida, hace notar todos los órdenes, todos los órdenes en los que se tiene que manejar una congregación. Termina diciendo que no hay que prohibir que a alguien de repente le pase como en Pentecostés y empiece a hablar en otro idioma, porque Dios puede permitir, porque hay congregaciones que hay gente, son iglesias grandes, que hay gente de otros países. Entonces Dios les quiere hablar. Entonces va a hacer que una persona hable en esa lengua. Eso está comprobado. Pero ¿por qué pasa estas cosas? ¿Saben por qué pasa? Para poder entender esto hay que leer Mateo capítulo 28. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, dice, id y haced discípulo a todas las naciones. Y en Pentecostés, que había gente de ¿dónde? De todas las naciones. ¿Y a dónde lo está mandando el Señor a ser discípulo? A todas las naciones. ¿Y qué creen ustedes que pasó con Pedro, Juan, Santiago, Tomás y toda la María en coche cuando el Señor le dijo, vayan a todas las naciones? Se habrán mirado ellos y habrán dicho, pero ¿en qué idioma le hablo? Si, ¿cómo no me van a entender? Ellos no sabían que iban a descender lenguas de fuego en cada uno, en forma de lenguas de fuego, el Espíritu Santo, en forma de lengua de fuego, no que era fuego, era en forma de lengua de fuego, que es una representación de que, así como en Génesis capítulo 11, nacen los idiomas, acá ya en Hechos capítulo 2, ya los idiomas son puestos a través del Espíritu en los apóstoles. ¿Para qué? Para conquistar a las naciones.
Porque Él le dijo, vayan por las naciones. Pero ¿qué hizo el Señor? Le puso las naciones a su merced en Pentecostés. Le puso las naciones en sus manos. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, estamos observando todo este panorama que sirve también, a mí me da pie para aclarar sobre este tema que es muy importante. Ahora volvemos a Génesis capítulo 11. ¿Qué entendemos acá por esta unidad de que ellos estaban muy unidos, hablaban una sola lengua y se pusieron de acuerdo? Ellos tienen una unidad, están unidos, pero están unidos sin Dios, como hemos leído hace un momento de el Salmo 127. Cualquier cosa que se construya, casa o lo que sea, o ciudad sin Dios, en vano trabajan lo que edifican esa casa. Porque van a fracasar porque están organizados y hacen las cosas sin Dios. Lo están haciendo con sus propias fuerzas. Ese es el problema. Ahora, cuando ellos dicen, vamos a construir una torre, en el versículo ya 3 y 4, ellos dicen, edifiquemos una ciudad y una torre, pero ellos dicen, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Entonces hay un desafío a las cosas que ellos pueden hacer. Sienten que pueden hacer. Ellos tenían prácticamente siempre hubo como una competencia, como Caín y Abel, siempre hubo como una competencia en la genealogía de las simientes. Siempre nos va a llevar a Génesis 3:15 las simientes, los nacimientos. Entonces, la generación de Caín, los caninitas, ahora ya esa generación se pierde en el diluvio, pero ¿a dónde la volvemos a encontrar? A través de Cam y a través del hijo de Cam, que es Canaán, a quien maldice Noé, que ya explicamos anoche que fue profético, y de ahí nacen todas las tribus que a futuro persiguen al pueblo de Dios, a Israel, a Jacob, y ustedes ven hoy Gaza de Israel todavía en guerra y todo lo demás. O sea, todo está coordinado. Entonces edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, en el versículo 4. Entonces, ¿qué significa todo esto? El deseo del hombre, o sea, en ese tiempo ya no, el deseo de querer ser más con Dios, el desafío de alcanzar el cielo a su manera, o sea, por sus propios métodos. Entonces hay un orgullo ahí. Ustedes observen que incluso en estos tiempos, hace poco, creo que hicieron un Big Bang con una máquina, no me acuerdo en qué año fue. Hay cosas que nosotros no sabemos, y también no puedo hablar por acá, que se están haciendo en secreto y en oculto, que por supuesto luego va a salir a la luz, porque Mateo 4:22 dice que no va a haber nada escondido que no haya de salir a la luz. Entonces todo eso va a manifestar en el tiempo que Dios quiera. Entonces el deseo del hombre de alcanzar, de ser más que Dios. ¿Por qué? Porque Dios que nos dio libre albedrío. Entonces la persona puede, yo hago lo que quiero. Mira, sin Dios puedo hacer todo lo que quiero. Entonces, si yo puedo hacer todo lo que quiero, hacelo. El tema es que después hay demanda de parte de Dios. Entonces no se puede llegar a Dios como ellos querían por esas obras. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, él en el versículo 8 al 9, ahí dice que nosotros los cristianos somos salvos por fe y no por algún tipo de obras que nosotros hagamos. O sea, no se trata... O sea, ¿podemos hacer obras para con Dios? Sí, lo aclara, pero las obras individuales que hacen las personas no sirve de nada. O sea, nunca le puede servir de nada. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, ya cuando llegamos al versículo 5 y 9, Dios desciende a ver la ciudad. Mira hasta qué punto que el Señor desciende a ver la ciudad de la torre, esa torre. Él se da cuenta que ya no va a haber nada que le haga desistir. No va a haber nada que le haga desistir. O sea, están emperrados y lo van a hacer. Ya Dios sabe que lo van a hacer. Saben que lo van a hacer. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? Que ya el Señor conoce los pensamientos de las personas. Él conoce los pensamientos de las personas. ¿Te imaginan? Ya venía con el tema del diluvio. Y con esa generación perversa, y acá se sigue manifestando una generación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque todavía estaba el adánico dentro de la genética, siempre estaba el adánico. El Señor siempre,
por más que hoy en día la ciencia investigue todo lo que quiera investigar y todo lo que vayan a hacer, Dios les va a hacer llegar hasta donde Él quiere que lleguen. Es como la Torre de Babel. Les hizo construir hasta donde Él quiso, y cuando Él quiso, dijo, bueno, hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron. Lo mismo pasa con la humanidad. O sea, ¿qué quiere decir, pastor? Y que de la luna no pasan. En 1969 nunca más vi que alguien llegó a otro lugar. No sé si ustedes saben algo. Estoy hablando del hombre, porque de ahí las fotos que ni sé que será verdad que aparecen por ahí de otros planetas, por favor. Entonces, nosotros vemos también que ya en el versículo 7, Dios ¿qué hace? Confunde la lengua para que ninguno entienda al compañero. Entonces ya no, ¿qué es lo que no hay ahí? No hay comunicación. No puede haber comunicación. Entonces ya parece que están locos, parece una locura. Imagínense ustedes de repente, miran. Entonces, ¿pero por qué Dios les confunde? Porque Dios, ¿cuál era el propósito? Acá viene la parte. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios es que existan naciones. Es que existan otros pueblos. Porque ¿qué le había dicho ya anteriormente? Cuando bajaron del arca, viene hablando el Señor desde el capítulo 9 y 10. Que tenían que poblar las naciones, tenían que poblar el mundo. Pero ellos estaban ahí unidos, queriendo hacer su propio imperio. Entonces Dios, para cumplir el plan de Dios, ahí nacen, incluso nacemos nosotros los gentiles. Ahí nace el idioma tucumano, por ejemplo. No sé si ustedes son de Santiago del Estero, es otro idioma ese. El de Córdoba capital es otro idioma. Como decía, tenemos 23 idiomas en Argentina, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, entonces Dios resiste a los soberbios. Dios resiste. Hay una palabra que está en Santiago capítulo 4. Anoten así, voy a buscar si está acá. Santiago capítulo 4, en el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En quichua dice. Entonces, resiste a los soberbios. Y este pueblo está muy soberbio para con Dios. Ahora, ¿qué pasa? En el versículo 9, desde allí, ¿qué hace? Los esparció el Señor sobre la faz de toda la tierra. Ahora, Babel significa confusión, porque ahí fueron confundidas y nacen los idiomas. Entonces Dios cumplió con el propósito, como le dije anteriormente, de poblar toda la tierra. Por supuesto, después esas lenguas se fueron perfeccionando, se fueron, como hacemos acá, tenemos el abecedario, el español, y en cada idioma. Ahora, ¿qué vemos acá? Que los planes que tiene Dios siempre van a seguir. Los planes que tuvo en ese tiempo, hasta que llega el Mesías, siempre se van manteniendo. Por eso es que en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice que muchos son los pensamientos del hombre. O sea, el hombre son los pensamientos que hay en el corazón, ¿no? Tiene planes de toda forma. Pero de ahí en más hay que ver si Dios quiere. ¿Entienden, queridos hermanos? Hay que ver, o sea, yo puedo tener muchos planes, pero tengo que saber si Dios permite que se lleven a cabo, que se concluya como la Torre de Babel. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá, el que entra en acción, el personaje que va a sobresalir, como anoche sobresalió Can y Canaán, acá el que sobresale viene a ser la descendencia de Canaán, que es Cus, que le nace un hijo que se llama Nimrod. Este Nimrod, acá viene la parte que ustedes están esperando. Tenemos que saber el significado de la palabra, de este nombre, Nimrod, porque viene del hebreo. En este caso viene del hebreo, estamos en el Antiguo Testamento. Se pronuncia como Nimrod, igual, o sea, se escribe igual, N-I-M-R-O-D, y generalmente se interpreta como rebelde, o sea, nada de casualidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que algunos estudiosos creen que el nombre podría derivar del verbo. Hay un verbo, porque siempre hay verbos que derivan del hebreo, y ellos creen que este verbo puede ser del verbo marat, o sea,
Arad, que también representa, practica lo mismo, rebelarse. Significa, Marad significa rebelarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo permanentemente desde que estamos en Génesis capítulo 4 en adelante? Ya del capítulo 3 ya estamos viendo rebeldía. O sea, después vamos a ver, cuando lleguemos a los profetas mayores como Ezequías e Isaías, la rebelión, como fue la rebelión de Satanás, pero no vamos a hablar hoy de ese tema, porque también ese es el primer rebelde, el que se rebeló. Entonces, acá vemos que Nimrod prácticamente es rebelde, está relacionado justamente con todo lo que está relacionado con la rebeldía en cualquier área, y así como se rebeló Satanás en el cielo, viene a ser de esa descendencia, porque no se olviden que el Señor dijo también que le dijo a Caín que era hijo del diablo. Entonces todos son descendientes prácticamente de hijos de malos, de genéticas de satánicas. Entonces tiene un sentido bíblico, que Nimrod es presentado como un poderoso líder. Eso tienen que saber. Nimrod es presentado como un poderoso líder y también como un cazador. ¿Se acuerdan el hijo el hermano de Jacob, Esaú, que también era cazador? Bueno, esa característica. Es como que es un cazador, pero también es visto como alguien que desafía la autoridad de Dios. O sea, escucharon hablar de Dios, como en este tiempo escuchan hablar de Dios, pero al ser ateos son rebeldes. Hay una rebeldía, hay una genética dentro de ellos. Pablo le llama espíritu, probar los espíritus. Entonces él, ¿qué dice? Vamos a fundar Babel, que es un símbolo para ellos de orgullo absoluto en la humanidad para él. Entonces, el nombre Nimrod representa a aquellos que buscan establecer su propio poder y gloria. Su propio poder y gloria sin depender de Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos leído Juan 7:18? Todo aquel que habla por su cuenta o hace por su cuenta las cosas, busca su propia gloria. Por eso yo, cuando le doy las clases, yo trato en lo posible de buscar todas confirmaciones bíblicas exactas, porque si no, ustedes pueden pensar que me están volando los patos. No quiero que piensen eso de mí. Entonces uno tiene que buscar respuestas a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora, a Nimrod, a que hace rebelión y que es denominado como el primer hombre poderoso en la tierra después del diluvio. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 10, desde el versículo 8 al 12, eso lo hemos leído en Génesis capítulo 10 del 8 al 12 y en Génesis capítulo 11, que es donde estamos, del 1 al 9. Ahí nosotros vemos el propósito, la vida de Nimrod, y también vemos el impacto que hubo en la humanidad, y también cómo, aunque no queramos, Nimrod llamó la atención del mismo Dios por lo que estaba haciendo. Pero el tema es que estaba haciendo algo en contra de la voluntad de Dios y haciendo un desafío hacia Dios. Porque póngale en que Nimrod tuvo una reunión, dice: vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre, vamos a orar al Señor. Señor, queremos construir, quiero tener un ventanal y desde acá, desde esta ciudad, desde este país, quiero que sea tan alto para lograr ver el obelisco de Buenos Aires. ¿Verdad? Si oraba y pedía, Dios le iba a respaldar. Dios le iba a respaldar. Esa es la verdad. El tema es que Dios no podía respaldar al orgullo humano. No podía respaldar al orgullo humano. Entonces, ¿qué encontramos acá en Génesis capítulo 10 del 8 al 10? Que la identidad y el linaje de este hombre Nimrod nace a través de Cus, que engendra a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Hombre de estas características lo vamos a encontrar luego en Babilonia como el rey Nabucodonosor. Hay muchos personajes fuertes. Hay un personaje que, Alejandro Manu, de los griegos,
que no figura en gran manera mucho en la Biblia, que es el que vence a los medo-persas, que son tipos de estas características. O sea, y sigue existiendo en este tiempo personajes que nacen con estas cualidades, pero por supuesto no le interesa nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer... ¿en qué se resumen? Mire, le voy a dar un texto clave que me está marcando el Señor, quién es Nimrod, y por más que quiera hacer lo que quiera hacer, hay una palabra clave. Escuchen esta palabra. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas. Y acá viene la palabra, escuchen. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Nadie será fuerte por su propia fuerza. No, pero pastor, yo voy al gimnasio, no sé la fuerza que tengo ahora. Y decir, no se trata de eso. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que si la misma Sagrada Escritura nos está haciendo notar que nadie es fuerte por su propia fuerza, nos está haciendo notar que este hombre como Nimrod, poderoso, valiente, cazador, y todos los títulos que le puedan poner, si bien el significado está relacionado con que es rebelde, con la rebelión, ¿cómo termina su historia? Tu historia no termina bien, termina en un fracaso. Dios termina y queda registrado en la Sagrada Escritura prácticamente como una humillación a todos aquellos que quieren hacer cosas sin estar respaldados por Dios, ni pidiéndole tampoco a Dios. Terminan humillados, como le pasó al mismo rey Saúl. Entonces Nimrod representa al primer gran líder humano después del diluvio, pero también representa al hombre que se cree fuerte por su propia fuerza y que termina en un fracaso porque Dios interviene. Eso es lo que hace Dios. Dios interviene en este tipo de personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no todo liderazgo es conforme a Dios, porque este era un líder muy poderoso. ¿Entienden, queridos hermanos? Como le pasó a Nabucodonosor, que cuando lleguemos ahí, en Daniel capítulo 4, él termina diciendo, la soberbia de él termina diciendo, todo esto lo hice yo. Todo esto lo hice. Y mirá que ya le venían hablando a Daniel, Daniel le venía hablando a Nabucodonosor, le venía advirtiendo sobre muchas cosas. Pero ¿qué pasa? En el versículo 4 de Daniel 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y ahí empieza a describir un sueño él. Él empieza a describir un sueño, pero si ustedes observan, él dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Y le pregunta a Daniel el significado de ese sueño. Por supuesto, Daniel le explica que ese sueño se refiere a su propia persona. Una persona que ha llegado a tener una gama de poder, había llegado a un nivel, imagínense que él era una persona que, el primer gobierno global, ahí está, porque está Nabucodonosor, número 1, después viene los medos persas, después vienen después vienen los griegos, Alejandro Magno, y recién después viene Roma como imperios globales. Pero acá, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Daniel le advierte de las consecuencias que puede tener si él tiene algún tipo de soberbia. O sea, le está advirtiendo. Ahora, ¿qué le pasó al rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor termina como un animal, porque termina como un animal, durante 7 años, 7 tiempos termina como un animal, pero termina humillado prácticamente por Dios, porque
el mismo Nabucodonosor, tiene esa misma soberbia que tenía este Nimrod. Entonces la Biblia nos está mostrando todo esto. Yo después lo vamos a profundizar más a todos estos capítulos que son muy importantes cuando lleguemos ya al libro de Daniel. No quiero meterme mucho ahí porque hay mucho por escudriñar ahí. Simplemente le quiero hacer notar, estoy haciendo una comparación así de personas con ese poderío, ¿sí? Como Nimrod, como... Ustedes saben que el Señor le llegó a decir Rey de Reyes a Nabucodonosor. O sea, terrible, terrible. Ahora, nosotros, queridos hermanos, que estamos acá compartiendo la palabra del Señor a través... Hay soluciones porque me mandó un mensaje Tito, ahí lo solucioné. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Todo lo que está relacionado, es bueno tener carácter fuerte, es bueno ser activo, es bueno construir, sí, todo es bueno. Ser empresario es bueno. Cualquier desafío que tengas en la vida es bueno para hacerlo. Pero nosotros que somos cristianos, sabemos que tenemos que hacerlo siempre en oración y siempre sujetos a Dios, aunque te digan, pero ¿qué tanto vas a depender de Dios para lo que tengas que hacer? Y ahora con lo que estamos aprendiendo más que nunca, sabemos que sí o sí tenemos que depender de Dios por el simple hecho de que estamos viendo que cuando Dios ve que por más que avances, y si tenés soberbia y estás llegando a hacer muchas cosas, hay gente que llegó a decir, ¿cuántas cosas hice? Sí, no me hizo falta congregarme, no me hace falta un montón de cosas. Por eso hay un texto bíblico que es muy importante, que está bueno que lo comparta, que bueno que lo comparta. Esa palabra que voy a compartir en este momento es una palabra que también nos pone como ejemplo todo lo que está relacionado con la soberbia del ser humano, que empieza a decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y logra hacerlo. Entonces, no es que no... ¿Se acuerdan la viuda del juez de Lucas capítulo 18? En Lucas capítulo 18, ahí vemos un desafío de alguien que no tenía plata y enfrenta a un juez corrupto y le termina ganando el juicio. Miren, la actitud de esa mujer, Dios la pone como un ejemplo. ¿Cómo esa mujer logró hacer eso? Dice, ¿cuánto más no hará mi Padre por ustedes? ¿Entienden, queridos hermanos? O sea, nosotros también tenemos poder para hacer muchas cosas, pero a veces, ¿por qué vendría a ser el que menos cree puede hacer más cosas? Este está en Lucas capítulo 18, ¿sí? Este viene de la mano con Nimrod, viene de la mano con Nabucodonosor, pero estamos poniendo el ejemplo de Nimrod y de la rebeldía. Escuchen lo que dice la palabra del Señor referente a este tema. En el versículo 16 en adelante, ¿sí? Dice, y el Señor le refirió también una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, pero acá entra por su propia fuerza estaba haciendo todo esto. Y él pensaba dentro de sí, como Nimrod, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Póngale, no tengo que guardar mucho dinero. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, o sea, vamos a hacer como la torre de Babel. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es como que de repente logres hacer con tus fuerzas, lograr llegar a tener tanto dinero que digas, lo voy a poner en 7 bancos diferentes, pero en distintos países. Por la duda entra en crisis un país, lo tengo ya en otro país. Quédense tranquilos que no voy a hablar de la criptomoneda. Pero Dios le dijo, acá está el versículo clave, Lucas capítulo 12, querida, ¿sí? Lucas capítulo 12, desde el 16 en adelante, hasta el 22 prácticamente, hasta el 21, perdón. Pero Dios le dijo en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es todo el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay un ejemplo claro acá de una persona soberbia, ni qué hablar de la parábola del rico y Lázaro que la encontramos más adelante. Entonces, estos tipos de personajes, este tipo de personas, ya vienen con esa genética de la simiente que venimos hablando. Las simientes, siempre las simientes. Los nacimientos y los personajes. Ya desde Noé, ya vemos que parte todo eso desde Canaán, el hijo de Cam, como maldición profética que hizo Noé. Voy mirando la hora. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estamos observando acá? Que cuando dice que era fuerte y que era todo lo que nos dice la Biblia delante de Dios, todo eso ya implica un desafío y al mismo tiempo él está desafiando a Dios. Cuando dice delante de Dios es, está Dios, bueno, pues yo hago lo que quiero. Es como gente que entra acá y que dice, ¿dónde está Dios? Gente que tiene soberbia, son personas que tienen soberbia y no tienen temor de Dios tampoco porque no le conocen a Dios. Entonces, cuando alguien usa una fuerza para exaltarse a sí mismo en lugar de glorificar a Dios, ¿qué hace? Se aleja del propósito que quiera tener Dios con él. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Su propio propósito. Pero al hacer su propio propósito, Dios interviene y fracasa, como parábola de este rico. Estaba todo bien, y no puedo nombrar acá, pero muchos ejemplos de personas que ustedes mismos conocen a nivel mundial que han llegado a conquistar el mundo y que prácticamente terminaron como fracasados. No quiero dar nombres para no tener problemas por TikTok, pero hay muchas personas que ustedes conocen que sí conquistaron el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué vimos después? ¿Por qué pasó eso? Por lo que acabamos de leer acá, en Lucas capítulo 12. Por lo que acabamos de leer en la Torre de Babel. Dios interviene. Siempre fue así. Dios interviene. Por eso es que hay un texto bíblico, está en Mateo y en Marcos. Mateo 16 y en Marcos 8. Vamos a ir acá. En Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Dice el Señor. Ve. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Entienden, queridos hermanos? ¿De qué le sirvió a Nimrod todo lo que hizo? ¿Sabe qué le sirvió? Porque después, a partir de ahí, hasta el día de hoy, en todas esas regiones se habla de este tema y quedó como es visto. Todo el tiempo es visto como el hombre fuerte, pero el hombre fuerte que Dios le hizo fracasar. ¿Cómo que Dios le hizo fracasar? Sí, porque iba en contra de los propósitos de Dios. Entonces este hombre siendo fuerte, o sea, es como Sansón, con toda esa fuerza que Dios le dio. ¿Entienden, queridos hermanos? Por eso yo he preparado para la parte final una palabra. Estamos en el espíritu, Víctor, porque ya está preparada eso para el final. Y para que entremos en oración y podamos entender, queridos hermanos, todos nosotros, los que estamos en el camino del Señor, que Dios nos ha permitido que tengamos capacidades, que tengamos fuerzas. En 1 Corintios 12 nos habla de los dones que tenemos individualmente, cada uno que nos es dado en el mismo espíritu de parte de Dios. Hay muchas cualidades que Dios nos ha dado a todos nosotros, pero hay personas que la usan para sus propios provechos, ¿sí? Yo antes reconozco que era uno de ellos. Antes vendría a ser como que servía al mundo en la música secular, pero yo no me daba cuenta de que ese... ¿Saben cuando me di cuenta de que el don que me había dado era para Él? Porque uno en su mundo de ignorancia, o sea, 4:6, uno perece por falta de conocimiento. Yo cuando estudiaba, me acuerdo, en Santana, en Tucumán, cuando iba a la técnica agropecuaria, y me quedaba lejos para ir a
Santana está dividido en 18 colonias. Y a la colonia que yo iba, que es Colonia 6, me quedaban 5 kilómetros y medio, por ahí casi, para ir a casa. Entonces había veces que me quedaba a comer en algún lugar, ya sea de un comercio de colegio o en el mismo parque de Santana. Pero me pasó esto, escuche, me pasó una vez que reiteradamente me fui a comer a una iglesia. ¿Y por qué me fui a comer a una iglesia? Pero no es que había un comedor en la iglesia. No había un comedor. Me metía en una iglesia a comer. Y yo recuerdo que me fui por este motivo. Estaban preparando el coro del colegio. Estaban preparando el coro del colegio para que el colegio tenga su coro propio, competía con otros colegios. Y yo participé y andaban buscando por cada curso quién sabe cantar. Y yo de cara dura me metí y no sabía cantar. Entonces, como pasé vergüenza, me fui a orar y dije: Dios, por favor, yo quiero aprender a cantar. Decía, mi conversación con Dios era... Yo recién tenía 13 años. 13 años tenía. De 12 a 13 ahí estaba. Que había empezado la secundaria. Yo quería aprender a cantar y ahí no había quien dé clase de cantos. Entonces me complicaba. Entonces, que ustedes me ven que por ahí hago unos chistes, empecé a hacer chistes, me acuerdo. Qué personaje, por favor. Porque me gustaba ir a las peñas folclóricas, como no me aceptaban para cantar, cantaba mal, y yo contaba cuentitos. Y le pedí al Señor, le pedí la voz. Con el tiempo me la dio. Pero cuando me la dio, yo la empecé a usar para el mundo, pero nunca me di cuenta que Él me la dio. O sea, es más, pasó el tiempo y me olvidé de que le había pedido a Dios que me dé el don para cantar. ¿Entienden? O sea, yo me olvidé. Como muchos se olvidan en la vida más adelante, muchos se olvidan de lo que le piden a Dios y Dios después te lo da y vos te olvidás. O sea, las amistades, el sistema y un montón de cosas, falta de conocimiento, todo lo que ustedes quieran. Entonces uno empieza a ir por la vida haciendo sus cosas, queriendo cumplir sus sueños, sus proyectos. Y vieron que en la Torre de Babel no llegó a la conclusión, todo terminó en fracaso. Bueno, Dios me hizo fracasar. Mirá que anduve por tantos lugares, ¿no? Ahí vieron los hermanos en América 2, todo. En Córdoba hay tantos videos que borré. Y yo no entendía por qué. O sea, es como Nimrod. ¿Por qué no terminé la Torre de Babel? ¿Qué pasó? Intervino el Señor, porque lo estaba haciendo con mis propias fuerzas. O sea, yo estaba queriendo, o sea, la fuerza que tenía y la juventud que tenía. Perdón, no es que estoy viejo, ¿no? Se imaginan, arranqué de los 13 años ya. Bueno, lo estaba haciendo con mi propia fuerza y no llegué a nada. O sea, a donde llegaba y como la Torre de Babel se caía. Pero ahora estoy edificando con el Señor y mis sueños y mis proyectos están con Él. Y acá estoy. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo hubiese sido que un Nimrod de esa característica hubiese hecho cosas para con Dios. Por supuesto, después, más adelante, vamos a ver hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, como David, o como uno de nosotros. Que lucha, que la pelea, tomado de la mano del Señor, ¿no? Y todo a pulmón, como dice en la canción por ahí. ¿Sí? Entonces, el Señor puso en mi corazón, en la parte final, que es la parte de la oración, me dio un texto bíblico para... Veo que yo les dije que siempre en el final le iba a dar un texto bíblico. Y en este texto bíblico es para orar sobre este tema, sobre lo que acabamos de aprender. No tenemos que ser rebeldes para con Dios, como lo fue Nimrod. Él podría, vuelvo a repetir, qué lindo hubiese sido que tenga un encuentro y conozca del Señor. Babel para Nimrod y para todos los que conocen, estudian esa área, representa el fracaso. Representa la intervención de Dios ante todos aquellos que se creen fuertes por su propia fuerza. Esto significa que Dios siempre tiene la última palabra en todo lo que construyamos, ya sea en una familia, en un emprendimiento laboral,
en un ministerio, en un proyecto como me pasaba a mí en la música, o en alguna área que ustedes se quieran dedicar. Uno siempre cuando ve, justamente, querido Víctor, TikTok o ve YouTube, ve ejemplos de los Beatles, ve ejemplos justamente de Titanic, semejante estructura que con su soberbia como Nimrod dijo, ni Dios lo podrá hundir, y se hundió. Así muchos ejemplos, muchísimos ejemplos que hay. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y siempre su plan se cumplirá por más que haya una oposición. Yo tenía oposiciones por todo lado para con Dios. Parecía Jonás, me escapaba. Después de que me profetizaron a mí que yo iba a ser un hombre de Dios para trabajar para Dios, pasaron 10 años. Me escapé. Yo quería hacer la mía. Quería hacer mi historia de Babel, porque estaba yo confundido. Entonces tenemos que pensar cómo estamos construyendo nuestras vidas. Es decir, dónde estamos poniendo los cimientos. Por eso el Señor me dio este texto bíblico para compartir con ustedes en la parte final. Está en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49 de Lucas capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué muchos me llaman Señor y no hacen lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo les voy a indicar a quienes se parecen y a quienes semejante. Será semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora viene el ejemplo del Nimrod a continuación en el versículo 49. El ejemplo de la torre de Babel. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero empieza diciendo, todo aquel que oye mi voz. Ahora, ¿Nimrod sabía de Dios? Sí. Porque su tatarabuelo era Noé. Y escucharon de lo que Dios hizo con el diluvio. Conocía la historia. Pero aún así, las personas deciden manejarse por su propia cuenta. Te damos gracias, Padre Celestial. La Biblia nos enseña que nacemos con propósitos y venimos a este mundo porque Dios lo permite. Dios es el que pone, Dios es el que saca. Él tiene la llave para todo, queridos hermanos. La última palabra y la autoridad la tiene el Señor. El apóstol Pablo, con toda la fuerza que tenía y el conocimiento que tenía, él dice en Gálatas capítulo 1, versículo 1, yo no fui levantado por hombres, yo fui levantado por Dios, pero yo perseguía la iglesia de Cristo, pero tuvo un encuentro con el Señor, pero para bien. Entonces toda esa fuerza que usaba como mala fuerza para mal, luego la termina usando para bien. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada uno de los hermanos que están presentes, que están concentrados en escuchar tu palabra. Mateo 18 dice que en donde están 2 o 3 tú estás presente. Y sabemos que tú estás en este momento. Pero también sabemos que siempre, como en el Edén, se meten los satanistas, se meten los espíritus inmundos, a los cuales nosotros los reprendemos en el nombre de Yeshua, de Jesús, porque no logran entender el mensaje, no logran entender lo que es trabajar para Dios. Pero lo que hemos tenido el llamado y el contacto directo con el Señor para hacerlo, que sería el que avala todas las cosas. Ustedes saben que yo no podría hablar nada si no me fuese dado de parte de Dios. Eso lo dice en Marcos capítulo 9, queridos hermanos. Del 38 al 42 habla que un hombre, el que no está conmigo, está contra mí, pero el que está conmigo por mí es. En el nombre de tu Hijo amado,
Hemos compartido esta palabra, Señor, y ya estamos recibiendo este día venidero bendecidos. Gracias por enseñarnos a prevenir y a construir sobre la roca, que eres tú, Señor, a poner los cimientos en ti, a no tener soberbia como Nimrod para fracasar. Nosotros tenemos éxito porque hemos aprendido que el Salmo 127 nos dijo que si el Señor no edifica la casa o la ciudad, en vano construyen aquellas personas que quieran construir. Y nosotros estamos construyendo tomado tu mano en el nombre de Yeshua. Amén. Así que paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. Como siempre os digo, que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Ahí voy a estar saludando ahora a los hermanos, ahora que termino, que estamos haciendo el recorte para lo que es YouTube. Así que estén bendecidos con toda bendición, que tengan buena salud, queridos hermanos. Yo siempre me olvido esta parte, pero esta parte es muy importante y lo tengo que hacer. Siempre hay personas que pueden estar escuchando por primera vez. Y si están escuchando a alguna persona por primera vez, basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, es muy importante que digan estas palabras, ¿sí? Por supuesto, si vos sentís, no es casualidad que estés acá, sino que Dios ha preparado este momento, y este momento es para salvación, porque Dios lo ha permitido así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Confesar con nuestra boca al Señor. Por eso te invito a que digas estas palabras si estás ahí por primera vez, a que aceptes a Cristo, a Yeshua en tu corazón como Señor y Salvador. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Así como tú lo has levantado entre los muertos, yo soy levantado con poder y te doy gracias porque me recibes. Sé que es grande tu misericordia. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Si la persona hizo la oración, acércate, congregarte, forma parte, busca una paternidad espiritual, busca un lugar donde congregarte, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre decimos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.